¿Por qué límites? ¿Por qué tiene que haber límites? Por una idea muy clara, que es por un concepto de indefensa, un concepto muy claro que me parece esencial, que es el concepto de libertad individual. Cada hombre y cada mujer es distinto de los demás y, como decía Locke en una bonita frase, todos hemos nacido libres del mismo modo que hemos nacido racionales. Es decir, como cada uno tenemos capacidad para pensar, también tenemos capacidad para decidir y para decidir qué nos gusta y qué no nos gusta. Y además eso variará en función de una serie de características, de circunstancias que nadie puede llegar a conocer. Nadie puede saber si a Jorge le apetecen los árboles que están aquí plantados o le gustaría a otros, o le gustarían las plazas esas duras que le gustan a los arquitectos, ¿no? Y ya está, y así es la condición humana. El poder tiene que respetar la libertad individual. Y la consecuencia de la libertad, especialmente de la libertad de pensamiento, es otro concepto clave también para la idea de alternancia de la que estamos hablando, que es el concepto de pluralismo. Una sociedad es plural, una sociedad se compone de gentes distintas que piensan distinto, y eso es bueno. La discrepancia es buena, la discusión es buena siempre que se haga dentro de las reglas. No estar de acuerdo es bueno, que en el Congreso debatamos y unos pensemos una cosa sobre la educación o sobre la sanidad o sobre el medio ambiente y otros piensen otra cosa. Eso, lejos de ser un fallo del sistema, es una de las grandes maravillas del sistema de democracia liberal, porque la gente piensa distinto y las instituciones tienen que amparar, reflejar y respetar ese pluralismo. Pluralismo, que es un concepto clave para la alternancia. Una sociedad de hombres libres nunca puede ser unánime. Si una sociedad es unánime, es que no es libre. Y eso es algo, vuelvo a repetir, es una idea personal con la que podéis o no estar de acuerdo, pero que a mí me da la sensación, esa idea de no unanimidad es algo que le cuesta mucho entender al PSOE, sobre todo a este PSOE de ahora, que maneja mucho una idea. Por ejemplo, lo hace todos los miércoles María Teresa de la Vega, la vicepresidenta primera, cuando contesta a las preguntas en el turno de control que tendremos esta tarde en el Congreso, que es la idea de, como ustedes han perdido, cállense o acepten nuestras ideas. Bueno, eso es profundamente antidemocrático, ¿no? O sea, nosotros hemos perdido, claro que sí, por eso estamos en la oposición, no ganamos las votaciones, pero nosotros no es que tengamos el derecho, sino que tenemos el deber de decir lo que pensamos, y si coincidimos con el gobierno, pues ya que bien, y si no coincidimos con el gobierno, pues no pasa nada. El sistema, precisamente, para lo que está preparado es para la discrepancia. Cuando hay unanimidad, siempre hay tiranía. Otro pensador liberal fundamental, que también os recomiendo mucho más reciente, de la segunda mitad del siglo XX, que se llama Raymond Aron, explica que los límites del poder democrático se deben al pluralismo de la sociedad, o sea, a la libertad individual. Y otro pensador liberal también anterior, desde principios del siglo XIX, Tocqueville, Alexis de Tocqueville, hablaba de una manera muy temprana, se dio cuenta muy pronto del concepto que decía el riesgo de la tiranía de la mayoría. Y decía una cosa que yo creo que tiene toda la razón y que está muy bien pensada. Si mayoría es igual a verdad, o sea, si tener la mayoría de votos es igual a tener la razón, deja de tener sentido la oposición, deja de tener sentido la libertad de pensamiento y deja de tener sentido las elecciones. Luego, una cosa es que la mayoría gobierne y haga valer su mayoría y triunfe en las votaciones, y otra cosa es que la mayoría crea que siempre está en posesión de la verdad y que quien discrepa es poco menos que un tipo a extinguir, una persona que no debería existir. Bueno, nuestro sistema político, nuestra Constitución, el Pacto Constitucional de 1978, a la salida de la dictadura de Franco, acertadamente, y eso fue un caso de unanimidad de los partidos, verdaderamente no usual en nuestra historia política y acertado y bueno,
el pacto constitucional y la Constitución están pensados para la alternancia. O sea, están pensados para que exista discrepancia, que la gente pueda elegir entre opciones distintas, sin necesidad de rebasar el sistema. Y por eso, los que estéis estudiando Derecho, habréis visto que en el propio artículo 1 de la Constitución, al decir la Constitución se fundamenta y dice 4 valores: la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, ¿no? O sea, el pluralismo está expresamente reconocido en la Constitución. Y por tanto, gobernar no consiste en acallar a la oposición ni en tratar de expulsarla del sistema. Que por desgracia es, vuelvo a opiniones personales, por desgracia yo creo que es lo que está ocurriendo ahora y es lo que está intentando Zapatero desesperadamente desde que llegó al gobierno en el año 2004. El gobierno de Zapatero y toda su maquinaria de propaganda trata de presentar al PP como algo que ninguna persona decente votaría, como algo, y además como algo que no es, es decir, se basa en una mentira. Trata de presentar al PP como una opción radical, como una opción extremista, incluso como una opción fascista, cuando en el PP no hay ningún fascista, ni yo que llevo 25 años militando en el PP, no conozco a nadie que no pueda ser calificado de un demócrata de la cabeza a los pies. ¿Y para qué hace esto? Pues yo creo que para sacar al Partido Popular del sistema, lo cual es lo contrario del pluralismo. Un historiador magnífico, que se llama José Varela Ortega, catedrático de Historia Contemporánea de la Rey Juan Carlos, nieto de Ortega y Gasset, decía una cosa muy lúcida, me parece, en una entrevista reciente en un periódico hace un par de meses. Y él decía, o sea, que el gobierno, que cualquier gobierno intente que la oposición esté fuera del poder, pues es lógico, es natural y es lo suyo. Lo terrible, y es lo que está sucediendo ahora, es cuando el gobierno lo que intenta es que la oposición esté fuera del sistema político, o sea, expulsar a la oposición fuera del sistema democrático. Y eso es terrible, y yo creo que eso es lo que está pasando ahora. Bien es cierto que con bastante poco éxito por su parte, porque se va viendo que cada vez hay más gente detrás de nosotros. Retomo un poco la idea de alternancia. La alternancia, por tanto, tiene que ser posible, no es obligatoria, pero los gobiernos largos, eso es algo que José Luis ha dicho y que yo quería también hablar de ello. Los gobiernos largos tienen riesgos y añaden unas características que normalmente aparecen. Gobiernos largos que casi se hacen interminables, ¿no? Ahí hay una doble tentación por parte del gobernante que, merced a unas elecciones libres, va siendo reelegido y se pasa, como es el caso, 24 años en el ejercicio del poder. Dos tentaciones. La primera es creerse imprescindible. Creer que o estoy yo o es que esto se viene abajo. Como si no pudiera venir otro que a lo mejor lo hace igual de bien, igual de mal o mejor.